Bien, vamos entonces, son las 7, vamos a empezar, ¿ya? Les doy la bienvenida a cada una de ustedes, a las que están online, a las que están en presencial, y las quiero invitar a hacer un momento de oración y así nos encomendamos en las manos de Dios, ¿sí? Oremos. Amoroso Dios, te damos las gracias porque tú permites que hoy estemos aquí celebrando tu amor en este nuevo proceso de confirmación. Permítenos encontrarte y ser encontrados por ti. Y que en esta búsqueda de Cristo Jesús podamos seguir sus pasos, encontrarnos con la fe en Él y así tener esperanza hasta la vida eterna. Quédate ahora con nosotros y dirige nuestro hablar y nuestro escuchar con la fuerza de tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hoy vamos a hacer una reunión introductoria para que vayamos viendo qué es lo que vamos a hacer en la confirmación y de paso también nos conocemos un poquitito. ¿Ya? Bien, vamos primero a presentarnos, ¿sí? Para los que no nos conocemos tanto. Después enchufamos a la señal, no hay problema. ¿Ya? ¿Ven ahí a la chiquilla? ¿Sí? Pues bien, vamos a partir por Karin para que se presente, diga nombre, de dónde viene y cuál es su maña. Su maña, sí. ¿Qué cosa le molesta con la cual tenemos que tener cuidado? ¿Qué botón no tenemos que apretar para que no te enojes, ni te agotes, ni quieras salir corriendo de aquí? Bien, queridos míos, bienvenidos a la confirmación de fe de bautismo. Yo soy Rodolfo Olivera, pastor de la iglesia. Ustedes ya me conocen y bueno, tengo muchas mañas, muchas. Y quizás la más importante que tengan que conocer es que a veces tiendo a no decir qué cosa me molesta, pero se me nota en el rostro. No se preocupen que se me nota en el rostro, porque me cuesta mucho mentir. Entonces se me nota. Entonces por eso no me gustan las sorpresas. ¿Ya? Me cargan las sorpresas. Porque como mi rostro dice lo que verdaderamente pienso, se nota. Entonces cuando tú me regalas algo, y yo soy muy exquisito, muy obsesivo y muy perfeccionista, me empiezo a enojar de por qué me regalaste eso cuando yo no lo necesito o me habría gustado otra cosa. Entonces mi mente es un poco extraña en ese sentido y por eso no me hagan nunca un regalo, no se preocupen, yo vivo feliz, ¿ya? Y por lo demás, me carga la impuntualidad, pero yo a veces soy un poco impuntual, ¿ya? Pero como soy pastor, tan frito. ¿Mm? Bien, entonces, vamos a ver un poquitito qué es lo que vamos a hacer en esta confirmación de bautismo, ¿sí? ¿Qué es la confirmación en primer lugar? La confirmación es confirmar la fe de bautismo. Esto significa que aquello que nuestros buenos padres, si es que lo pudieron hacer, nos bautizaron cuando éramos bebés o niños. Ahora, uno, ¿qué es lo que hace con este proceso? Es lograr confirmar que lo que hicieron con nosotros cuando éramos pequeños es lo que nosotros queremos para nuestra vida. ¿Sí? El bautismo, lo vamos a ver todo eso más adelante, es un regalo de Dios. No es como muchos dicen que uno tiene que prepararse tan racionalmente y hacer 1000 cursos para el bautismo. El bautismo es por gracia, es un regalo de Dios.
en donde Dios te regala su presencia a través del Espíritu Santo. Ahora es el momento en donde nosotros le ponemos cabeza y tratamos de ver si es que queremos o no queremos vivir la fe desde ese bautismo. El bautismo es cristiano, no es ni católico, ni luterano, ni anglicano, es cristiano. En el bautismo somos todos hijos e hijas de Dios, igualmente amados por Dios. Ahora viene la parte en donde uno empieza a pensar, ¿cómo voy a reconocer ese amor de Dios? ¿Cómo voy a vivirlo? ¿Cómo voy a practicarlo? Pues ahí es donde entramos nosotros. La idea es que de este proceso podamos conocer a Cristo y sus sacramentos, conocer la palabra de Dios, vivir en el amor y mandamientos de Dios y celebrar a Dios en comunidad. Muy importante. Todo lo que hacemos no es para que cada uno viva la fe en su casa encerrado, sino para hacerlo juntos en comunidad. ¿Qué es lo que cierra todo esto para que sea un proceso de confirmación? Es que todos estos puntos los vemos desde la interpretación en la Iglesia Luterana. Ese es nuestro piso, es la mesa en la cual nos sentamos a comer, en la mesa de Cristo, porque nosotros entendemos esa mesa de una forma diferente que otros. Y en este proceso, ustedes van a poder ver, entender y decidir si quieren o no quieren participar de esta mesa, de esta forma de compartir la mesa. Entonces, la vida en la Iglesia Luterana, nos centramos en la palabra de Dios. Porque entendemos que la Biblia es palabra revelada. No es que a alguien se le ocurrió un día y se levantó temprano y empezó a escribir la Biblia de un día para otro y dijo, oh, sí, qué lindo, esto le va a gustar después a mucha gente en el futuro. No es así. Y tampoco el Vaticano tiene escondida la verdadera escritura en las catacumbas, y tampoco los evangelios apócrifos son palabra de Dios, ni como dicen las películas, ¿ya? Entendemos que la palabra de Dios está en la Biblia y desde ahí tenemos la información para conocer a Dios y creer en Él. El tema es que para nosotros la palabra nos muestra a Cristo y es Cristo Jesús quien con su predicación y sus acciones nos va acercando al conocimiento de Dios. Todo eso lo vamos a ver más adelante y mucho más en preciso. La Iglesia Luterana, además de la palabra, es una iglesia sacramental. Y esto es vital para nosotros, porque creemos que en los sacramentos del bautismo y la Santa Cena está la presencia real de Dios. No como un símbolo ni como un memorial, como podría ser en las iglesias evangélicas, sino presencia real. En el bautismo recibimos realmente a Dios en el Espíritu Santo, a través del agua y la palabra, porque se bautiza con las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creemos que en la Santa Cena recibimos a Cristo vivo. Y ese Cristo obra en nosotros. Nada de esto sirve si es que no podemos vivirlo y compartirlo en comunidad. Nadie puede ni está llamado a vivir la fe en soledad. Nadie vive la fe en el monte. Se vive junto con otros. Jesús dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos.
Pues eso es lo que queremos. Juntarnos, 2, 3 y más, para percibir la presencia de Dios entre nosotros y así encontrar paz, hacernos bien, cuidarnos y estar juntos, celebrando el amor de Dios. Y eso es lo que hacemos en la iglesia, unimos nuestras manos, compartimos lo que tenemos para vivir en paz y ser paz en las vidas de los demás. Acá, según los mismos símbolos lo dicen, en la Biblia recibimos el amor de Dios. Nosotros leemos la Biblia para y hacia el amor, desde el amor de Dios. No leemos la Biblia para juzgar ni condenar a los demás. Por eso hay un corazón detrás de la Biblia. Ese es el sostén de esa Biblia, el amor de Dios. En el bautismo recibimos verdaderamente el Espíritu Santo. Y en la Santa Cena recibimos a Cristo resucitado en su cuerpo y su sangre. En la comunidad nos unimos como creyentes para compartir el fruto de nuestro trabajo y de nuestro amor. Y así aprendemos a vivir en Cristo y sus mandamientos. Porque esto no es para que cada uno haga lo que quiera, sino que aprendemos a vivir lo que nosotros llamamos libertad responsable. Porque aquí todos somos libres para hacer lo que queramos. Pero hay una forma de vivir la libertad que nos hace bien y otras que nos hacen daño. Y la idea es encontrar aquellas que nos hacen bien. ¿Sí? ¿Preguntas? Para el bautismo de niños, ¿en qué se basa la iglesia luterana, digamos, a partir de la educación? Para ¿En qué nos bautizar niños. basamos para el bautismo de niños? Correcto. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos los sacramentos, pero ahora Ya, ok. no, Ok. te adelanto, hay dos grandes factores. Primero, que Jesús no hace acepción de personas, y cuando Jesús dice que los niños vengan a mí, lo tomamos como algo literal en ese sentido, que los niños tienen que ser parte de la vida de la iglesia y de Dios. Y además hay varios ejemplos en la Biblia, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo sale de la cárcel y bautiza a toda la familia del carcelero, no solo al carcelero, lo bautiza a las mujeres y a los hijos. No hay en la Biblia una prohibición para nada de bautizar infantes, sino que hay un sinfín de ejemplos que son diferentes. Se bautiza a personas con preparación, se bautiza a personas como la familia del carcelero que no tenía idea y de pronto los bautizan a todos sin preguntarle nada. Se bautiza a un etíope eunuco, una minoría sexual, en el libro de los Hechos. Y a la larga, poner para nuestra visión carismas especiales para el bautismo no lo vemos como algo significativo, sino que como es un regalo de Dios, es por gracia y no por merecimiento, entonces no se puede negar el bautismo, porque no es de la iglesia, es de Dios. Incluso, como luteranos, creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes y por ende, ese bautismo lo puede hacer cualquiera. Obviamente que es mi trabajo como pastor hacerlo, porque estoy ordenado al sagrado ministerio de la palabra y los sacramentos. Entonces, mi orden es que yo tengo que predicar y tengo que administrar los sacramentos. Pero si yo me muero mañana, ustedes lo tienen que hacer. Porque yo no lo hago porque soy especial, como si sería en la Iglesia Católica, en donde el sacerdote recibe un carisma que el resto de los laicos no tiene en su ordenación y viene a ser una persona más elevada que el resto de los fieles. Entonces, para la Iglesia Católica, un fiel no puede entregar el sacramento, de instituirlo. Solo el sacerdote es digno, el resto no es digno.
Para nosotros, que creemos que somos todos iguales a los ojos de Dios, yo tengo la orden para llevar a cabo los sacramentos y la predicación, pero no tengo un carisma único y especial para hacerlo. Ese lo tenemos todos los cristianos. ¿Sí? Sí. Es lo mismo que un arquitecto. Yo puedo pedirle ayuda a alguien a hacer alguna remodelación de la casa y la puedo hacer, pero es el arquitecto el que va a hacer el diseño. Yo puedo pedirle a cualquiera que lo haga, pero no sería su trabajo. El trabajo del arquitecto, o el médico, o lo que sea. Así que no me roben la pega, buscados. Bien, algunos acuerdos, estamos solo en un proceso de introducción, que quiero que los lean bien para que esto funcione y nos llevemos bien. Porque sabemos que después todos los obsesivas que hay aquí en esta mesa se van a enojar si es que no hacemos las cosas bien y ordenadas. Así que tenemos un primer acuerdo, que siempre habrá reunión salvo que se informe lo contrario. Segundo acuerdo, se respetarán las opiniones y se evitará el juicio a ellas. Claro, obviamente que nunca vamos a estar de acuerdo en todo, y eso está bien porque somos seres humanos, pero por supuesto que ya somos todos grandes y vamos a respetarnos en nuestras diferencias, entendiendo que también hay límites, por supuesto, y ese va a ser mi rol también. Tercer acuerdo, está Moisés ahí con las tablas de la ley, ojo. Vamos a tratar de respetar los tiempos siendo breves y concisos, ¿sí? Cuando queramos dar opiniones, la idea es que la gente viene del trabajo, viene cansado, no hagamos la historia tan larga, tratemos de ser concisos en lo que hay que decir, tratemos de evitar las biografías, ya vamos directo a lo que haya que preguntar, no toda la historia de todo lo que me pasó, ¿sí? Cuarto acuerdo, vamos a tratar de respetar los horarios, ¿sí? Yo voy a tratar de a las 7 empezar. Yo siempre estoy aquí antes, si alguien quiere llegar antes, me avisa. Yo igual probablemente voy a estar aquí por lo menos una hora antes. Si quieren un tecito o algo así, van a la cocina y se lo hacen, o traen lo que quieran. El tema es que tenemos que tratar de hacerlo en silencio. Si llegan tarde, hoy día nos saludamos porque somos buena onda, pero para la próxima vez, cuando lleguen tarde, por cualquier razón, da lo mismo, simplemente entran sin saludar a nadie y listo. Lo mismo que los que entran online, si llegan tarde, se meten y listo. ¿Ya? El tema es llegar. Es mejor llegar tarde o no llegar. Quinto acuerdo, este es un espacio voluntario, aquí nadie está obligado a estar ni tampoco a hablar. Si alguien no quiere hablar, simplemente no habla. No hay que obligarse a nada, pero ojalá que sí lo hagamos, que estemos y que también opinemos. Sexto acuerdo, y el más importante, este es un proceso de formación luterana. No traten de convencerme de que estoy equivocado, por favor. Sí, siempre hay algún iluminado que trata de decirme que estoy equivocado, y no lo intenten, por favor, no nos hagan perder el tiempo, ¿ya? Como en cierto modo esto es un proceso de confirmación, ya vemos personas que vienen de iglesia católica, de iglesia evangélica, de ninguna parte. La idea es venir a escuchar y aprender primero antes de tratar de venir a hacer clases, ¿sí? Porque los voy a parar. Ya, este es un proceso de formación luterana. Acá nos ponemos serios en ese ámbito, porque la idea es que al finalizar este proceso, ustedes sepan si les hace sentido o no esta forma de vivir la fe. De ahí ven si se confirman o no, a mí me da lo mismo eso. Nadie está obligado a confirmarse. A mí lo que me importa es el proceso de aprendizaje, para que si ustedes puedan saber qué es lo que creen realmente y qué no. Que pueden creer y que no pueden creer, para que les haga bien, porque esto es porque nos haga bien. ¿Sí? Obviamente que si hay dudas se preguntan, ¿no? Y si no están de acuerdo en algo, también podemos discutir. Obviamente.
Séptimo acuerdo, si estás aquí, entonces vívelo en comunidad. O sea, esto no sirve si es que no nos congregamos, si no vamos a la iglesia, si no estamos juntos, si no nos vemos las caras. Porque la idea es que esto tenemos que ponerlo en práctica al tiro. Octavo acuerdo es, bueno, digan siempre lo que necesitan. Ya no se callen. Tanto ahora, si es que este espacio en realidad tiene un doble sentido, el realmente digan si necesitan algo y también veamos si es que ustedes quieren agregar un acuerdo aquí. Si vamos a comer o no, lo que sea. Si es que necesitan algún orden especial, bueno, podemos conversarlo y así estamos todos de acuerdo. Número 9, déjanos ayudarte y acompañarte. La idea es que acá vivamos una comunión cristiana. Esto no es solamente para aprender cosas de memoria, para nada. De hecho, ninguna cosa se la tienen que aprender de memoria. A mí me interesa que lo entiendan, no que se lo aprendan. Porque yo se los puedo repetir 1000 veces, no tengo problema. Lo importante es que podamos acompañarnos mutuamente en este proceso de fe. Y en este proceso van a salir certezas y también van a salir dudas. Y es importante que ese proceso lo hagamos juntos. O conmigo al menos, que me permitan acompañarlos en ello. Y el último, bueno, cuidar los ruidos, ya que es una reunión híbrida y se graba, ¿sí? Porque la idea es que cuando ustedes falten, puedan tener la reunión, la cual yo tardo mucho rato en editar, sacándole cada ruido y cada cosa y todos los errores, para que quede bien concisa y no pierdan tiempo después si es que la ven en la micro o donde sea. ¿Ya? Entonces, cuando alguien falta, siempre después de un par de días va a tener la grabación ahí para que la pueda ver. Bien. ¿Algún acuerdo que quieran agregar? ¿Algo que necesiten? Yo, en general, para este tipo de cosas, prefiero vivir el proceso. Y no voy a poner fecha del término, y por mí yo estaría 3 años en esto, porque yo soy un fiel creyente de los procesos lentos desde la fe. ¿Ya? Porque esto no es un curso, es un proceso de madurez y formación en la fe. Cuando yo encuentre que ya vimos lo que había que ver, yo les voy a preguntar a ustedes si quieren seguir o terminamos. Y ahí, después de eso, se les va a preguntar quién quiere confirmarse y quién no. Libremente, y seguimos siendo amigos y todo eso. Siempre hay alguien que no se confirma, eso no es problema, porque no se encuentra preparado, o no es el momento, o lo quiere hacer de nuevo, eso no es ningún problema, y que nadie, por favor, se sienta presionado, al menos no por mí. Obviamente que me van a hacer feliz si todos se confirman y hacemos una fiesta enorme en la iglesia. Pero esto es para el bien de la fe de cada una y cada uno de ustedes. ¿Ya? Así que para mí el objetivo no es la confirmación. Yo no gano con esto. A mí me interesa que ustedes tengan una fe que les haga bien. Si es aquí, maravilloso. Pero entiendo perfectamente que puede que no sea aquí. Y es una posibilidad. Porque yo estoy convencido que no todos pueden ser luteranos. Así es. Porque nuestra fe exige una madurez y una crítica muy profunda. Y si hay personas que necesitan, por ejemplo, que les digan lo que tienen que hacer, que son muchos, es muy difícil que sea feliz en esta iglesia. Porque en esta iglesia no creemos en que el pastor le dice a la gente lo que tiene que hacer. Ni tampoco el pastor le corrige a la gente lo que tiene que hacer. Cada uno debe descubrirlo desde su propia fe y lo descubrimos juntos. Y eso es lo hermoso. Porque ninguno está llamado a ser perfecto. Acá nos equivocamos, pedimos perdón,
nos levantamos y seguimos adelante. Pero acá no existe esa idea de perfección cristiana como existe en otras iglesias, en donde como que si tú no sigues tal cosa, de alguna forma no eres digna. Acá no existe eso. Como por ejemplo la apertura al sacramento. Aquí no se le niega el bautismo ni la Eucaristía a nadie. Por esa misma razón, porque no creemos que haya alguien de carne y hueso como yo que tenga el derecho ni la sabiduría celestial para juzgar sobre los demás y sus vidas. Entonces yo no decido si alguien puede bautizar a alguien o no, o si yo puedo, digamos, o si alguien puede o no puede participar de la cena. Porque eso es de Dios. Una vez más. Ahora empezamos ya con el tema mismo. La semana pasada hicimos una introducción y pusimos un poco sobre la mesa cómo iba a ser todo este proceso. Y ahora ya vamos a entrar de lleno al tema mismo. Hoy vamos a ir a lo primitivo, es decir, vamos a tratar de comprender cómo funciona antes de ver la iglesia luterana y los ritos y todas estas cosas. Vamos a tratar de ver cómo funciona la experiencia religiosa en sí misma. ¿Cómo es que la vida de fe se va manifestando dentro de la humanidad en una búsqueda de experiencia con Dios? ¿Habían escuchado ustedes hablar del homo religiosus? Hemos visto muchas veces distintos tipos de homificación, como se dice, del ser humano, que busca explicar desde distintos conceptos cómo el ser humano ha llegado a ser lo que es, desde la mirada del presente hacia el pasado. Y es así como queremos ir en este proceso de confirmación completo, es esto, ir del homo religiosus al culto cristiano. Vamos a partir de lo más básico de la experiencia religiosa del ser humano hasta llegar a nuestra experiencia como creyentes, como luteranos del siglo XXI. La experiencia religiosa humana se entiende de manera transversal al ser humano. No se habla del homo religiosus porque la idea de Dios está presente desde muy temprano, desde que el ser humano tiene lenguaje, que ya se hace la pregunta de Dios. Este Homo sapiens sapiens se plantea a sí mismo como alguien que puede mirar más allá de sí mismo y tratar de entender aquello que le rodea y las cosas que le pasan. Por eso que entendemos una experiencia religiosa primigenia, es decir, una experiencia religiosa que viene desde los inicios, que es fundante de fe y que busca explicación a las cosas que le suceden. Por ejemplo, cuando sucede algo inexplicable, acá
podemos ver un típico ejemplo de la antigüedad primitiva del ser humano. Imaginémonos que en una antigua aldea, durante una violenta tormenta, cae un rayo sobre un árbol, pero extrañamente el árbol no se incendia, sino que permanece vivo, permanece verde. Algo inexplicable para personas que han visto el fuego. Les va a costar entender por qué el árbol simplemente no se quema. Y ante eso viene la pregunta, ¿no? ¿Qué o quién intervino en esto? ¿Por qué esta experiencia de algo que debería haberse quemado, por ejemplo, no se quemó? Y ese árbol se va a transformar en algo que en la fenomenología de la religión llamamos una hierofanía. ¿Qué quiere decir esto? Es una manifestación de lo divino, de lo sagrado. Una epifanía, por ejemplo, es una manifestación que viene desde lo alto. Una hierofanía, hiero es sagrado en griego, y es lo que nos comunica, nos vincula con Dios. Una hierofanía es cuando algo que antes era algo normal se transforma en algo sagrado para la comunidad que así lo reconoce. Por ejemplo, en el ejemplo que di antes, el árbol que no se quema para la comunidad activa se transforma, según se va contando la historia, en un árbol distinto. Y ese árbol distinto se va transformando en un árbol que provoca la unidad de la comunidad. Y finalmente termina siendo un árbol sagrado. Se van a hacer ritos alrededor del árbol, se van a hacer cantos alrededor del árbol. Así, por ejemplo, el árbol de Avatar, por ejemplo, ¿no? El árbol de la vida, tótems en el caso de los indígenas. Hay cosas que desde lo natural se van volviendo sagradas desde la experiencia religiosa de una determinada comunidad. El árbol deja de ser árbol para ser sagrado. La comunidad lo reconoce como sagrado, eso es importante. Si llega una persona de otra tribu, no va a reconocer ese árbol como sagrado porque no conoce. Aprende a que ese árbol es sagrado. Tal como nosotros, por ejemplo, aprendemos a que el altar es sagrado, que la Santa Cena es sagrada. Pero si viene alguien que no tiene idea de nuestra fe, no lo va a tomar como sagrado porque no sabe, no es que sea mal educado. Porque lo sagrado es parte de una identidad comunitaria que busca una conexión con Dios, con lo divino. Entonces, seguimos con el ejemplo del árbol. Este árbol se convierte en una señal, en una muestra, en un símbolo de lo divino para quienes tuvieron la experiencia religiosa, la comunidad, la tribu. Esta experiencia va a dar identidad de fe a la comunidad. De generación en generación, de padres a hijos, se contará la historia. Y van a aparecer símbolos, ritos y tradiciones. Y abrirá la idea de un ser superior que actúa o un creador que se manifiesta a través de esa hierofanía, de ese árbol. Tal como les había dicho antes, alrededor de esta hierofanía se van a ir realizando distintos tipos de identidad comunitaria. Se van creando símbolos, imágenes, rituales, cantos, danzas. Se van a hacer tradiciones, por ejemplo, de presentar a un bebé recién nacido al árbol, como hacen las religiones antiguas, especialmente indígenas. Y así nacen las religiones en la antigüedad, solo que ese árbol puede ser un río, puede ser una montaña. ¿Por qué creen ustedes que en el Antiguo Testamento Dios siempre habla desde una montaña? Y cuando Jesús quiere orar
se va a una montaña a orar y no se queda en la casa? ¿Por qué Dios le pasa los 10 mandamientos a Moisés en una montaña? Las cosas más importantes ocurren en montañas. ¿Por qué? Va a ser sagrado y lo que será lo común, lo cotidiano. Ajá, pero la montaña en sí misma, solo por plantearte un espacio diferente, no lo hace sagrado. Protección que puede otorgar la montaña. ¿De qué? Pueblos, invasiones de... Ya, pero eso no es hierofánico. No hay nada sagrado ahí. Para eso me tiro al agua o me armo un fuerte. Y el fuerte que me protege tampoco es sagrado. ¿Qué es lo que hace que una montaña, en el ámbito bíblico, por ejemplo, se vaya transformando en un espacio sagrado? Porque espacialmente nos acercamos a Dios, Marcelo. Muy bien. Claro, la montaña simboliza una cercanía con Dios. Si Dios está en el cielo, entonces es obvio que si quiero hablar con Dios, me voy a ir a la montaña para estar más cerca. Y es obvio que si Dios me va a hablar a mí, es más probable que lo haga en la montaña a que lo haga, no sé, pues en el desierto o en la mitad del mar. ¿Mm? En un pueblo que convive con montañas, va a ser así. En un pueblo que convive en otros espacios, por ejemplo, con agua dulce, es muy probable que Dios se manifieste a través de ríos, por ejemplo. El caso del diluvio. El diluvio existe como tradición religiosa, como mito de origen, en casi todas las religiones antiguas, porque se forjaban dentro de espacios de agua dulce. Y cuando habían inundaciones, quedaba la embarrada, se quedaban sin comida, muchos muertos, y siempre se tomaba, o la única solución que tenías era entender que Dios, o lo que haya sido, creó, hizo esa inundación, por ejemplo. Y así llegamos al relato de Noé. Comenté alguna vez en el grupo algo respecto a cómo se introdujo las imágenes religiosas del catolicismo, por ejemplo, en la época de la colonia y la función que tenía la montaña ahí. Lo que pasa es que en el Museo Colonial de San Francisco, allá en Santiago, está todo este arte barroco colonial, ¿cierto? Que tiene que ver con la manera en la cual se introdujo y fue la reacción también de la Iglesia Católica, este arte que se produce respecto a la Reforma Protestante. Y hay una pintura que a mí me llamó mucho la atención, que es la representación de la Virgen como una montaña. Es una montaña que tiene encima como el cuerpito de la Virgen, pero su falda representa la montaña y lo que se ve abajo es como un valle. Por lo tanto, la explicación que le daban los teóricos en esa oportunidad era que, como los pueblos locales veneraban la montaña, una manera de introducir estas imágenes cristianas, o en este caso católicas, era presentando a la Virgen como montaña. ¿Ya? Pero tenía más bien que ver no con esta interpretación de subir al cielo, sino más bien era porque había una idea más asociada a la protección de la montaña y que se podía asociar a la Virgen. Y por lo tanto había ahí un cruce que se volvió muy eficiente para la representación de la imagen. Pero por eso yo había pensado en protección, pero el tema es que para otra. El ejemplo que tú das ya viene madurado, no es primitivo, sino que ya viene con una idea que ejerce un proceso de trasplante simbólico, que toma un símbolo, lo trasplanta a otra realidad y forja un símbolo nuevo. Por ejemplo, las vírgenes de lugares, la Virgen de Los Vázquez, la Virgen de Luján, la Virgen del Carmen. Hay una sola Virgen, pero esa Virgen, para los católicos, se va presentando en distintos lugares. Y al final se transforma como en distintas vírgenes, cuando es una sola.
Y esa virgen se va a vestir de la forma en que se viste la gente en ese lugar. Y eso es para que las personas se identifiquen con esa experiencia religiosa desde lo simbólico. ¿Qué otras hierofanías antiguas conocemos? ¿O cuáles aún se ven comúnmente en la iglesia? Hierofanía, recordemos, como un elemento que antes era normal y que ahora se transforma en sagrado. ¿Cómo? ¿En la Biblia o como en la vida? No, en general, en la vida de la iglesia, en la historia. Hay uno, La cruz, la cruz, muy bien. ¿Por qué la cruz? porque pasó de ser algo que representaba muerte y una muerte trágica y sentenciada por los romanos, el imperio, pasó a ser algo sagrado para nosotros, gracias a por la crucifixión de nuestro Señor. Y eso es ese es el símbolo más grande que tenemos, que uno lo lleva en el cuello o se lo hace en la frente, en el pecho, o lo tiene en casa. Es el más grande, creo yo. Así es. Y de hecho, es un excelente ejemplo de hierofanía. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, la cruz va a ser símbolo de una experiencia religiosa, pero va a transformar totalmente ese símbolo. Algo de muerte va a significar para nosotros vida. Eso es una experiencia hierofánica, en donde se hace sagrado algo que antes no tenía nada que ver con eso, desde la experiencia de fe. ¿Y la Biblia vendría diciendo eso mismo? ¿De una otra forma? La Que Biblia, como cristianos le damos la forma como... los textos sagrados son otro nivel. ¿Por qué? Porque los textos sagrados no son un símbolo en general, salvo los musulmanes que tienen algunos al menos, un cuidado especial con el Corán y cada cosa, y tienen una cierta adoración al libro. En general, el libro sagrado es para leerlo, no para adorarlo. En cambio, los símbolos motivan y estimulan la adoración, a diferencia del texto. El texto es un texto para que dé contexto a la adoración que lo otro hace. Así, llegamos a este tema de lo sagrado. Lo sagrado es aquello que nos remite a lo divino. No es lo divino en sí mismo, sino que es lo que nos conduce hacia Dios. Es algo que para nosotros, como comunidad, se hace sagrado. Por ejemplo, la Santa Cena. Para alguien puede ser pan y vino, para nosotros es cuerpo y sangre de Cristo. Lo importante es que lo sagrado es aquello que nos vincula con Dios. Para eso es sagrado. No es para adorarlo ni prenderle velitas, sino para que nos vincule con lo divino. La palabra de Dios en cada culto cristiano, domingo a domingo, es algo sagrado para todos nosotros los cristianos y luteranos. Claro, porque decimos esto es palabra de Dios. Y ahí el culto es una palabra de Dios. Claro. Pero a diferencia de los elementos, la palabra no es consagrada. No pasa por un proceso de sacralización como el resto de las cosas. Es decir, que la palabra es algo sagrado en sí mismo porque nos revela a Dios, pero no pasa por un proceso hierofánico como los demás elementos. Porque aquello que ha sido consagrado forja una separación entre lo que va a ser normal, común y sagrado. Veamos algunos ejemplos. Los templos.
Son espacios y edificios que se construyen y separan del resto con el fin de ser utilizados únicamente para la fe, el culto y el servicio a Dios. No vamos al templo a jugar a la pelota. Vamos al templo a tener una comunicación, una conexión, una relación con Dios. Por eso adoramos en general en un templo y reconocemos ese espacio como sagrado. Tratamos de cuidarlo de una manera especial, nos comportamos de una manera especial y además que cuando se construye un templo y todo lo que hay adentro, pasa por un proceso de consagración, en donde se dice con la comunidad reunida que ese templo no es una casa, no es un edificio, es un templo dedicado a Dios. Y por ende no puede ser otra cosa porque la comunidad lo identifica como un símbolo para su fe. Por eso antiguamente, en la época del Antiguo Testamento y después también, cuando un imperio iba y vencía a un determinado pueblo, lo primero que hacía era quemar su templo. Y con eso hacías que su Dios muriera. Y era una presencia realmente fuerte, muy fuerte, de un castigo y de una competencia de dioses. Por eso el templo de Jerusalén lo queman 2 veces, hasta que ya no queda nada. Y es muy simbólico que los musulmanes construyan su templo sobre el templo de Jerusalén y sus restos, como un mensaje a los judíos de que el templo de Jerusalén solo sirve como piso para el verdadero templo, la verdadera fe, etcétera, ¿no? Es todo simbólico. Los elementos litúrgicos también van a ser consagrados. El altar no es una mesa, es un altar. Y pasa por un proceso de consagración. ¿Por qué? Porque debe servir para conectarnos con Dios. De eso se trata. No se trata que las cosas se vuelvan mágicas. Se trata que las cosas nos ayuden a conectarnos con Dios. Todo lo que hay ahí, el cáliz, la patena de la Santa Cena, la pila bautismal, el púlpito, todo pasa por un proceso de consagración, de tal manera que eso es sagrado para nosotros. Y eso significa que si el altar el día de mañana se va a cambiar, yo no me lo puedo llevar a la casa y usarlo de mesa de comedor, porque sigue siendo un altar. Tiene que ser donado a otra iglesia o a un lugar a donde se use para el servicio a Dios. De otra forma, debe ser destruido. Porque acá lo importante es proteger el ambiente de lo sagrado, precisamente para que lo sagrado sirva. Imagínense si ustedes están tomando la Santa Cena y aparece una mosca dentro del cáliz. La Santa Cena va a seguir siendo Santa Cena, pero hay un elemento de desprolijidad que va a hacer que pierda una conexión con lo divino. Por eso las cosas, y yo soy muy majadero con eso, que se hacen en la iglesia se tienen que hacer bien, no a medias, porque son para Dios. Y lo que se hace para Dios se hace bien. Los sacerdotes o pastores no somos sagrados en sí mismos, somos personas igual que el resto, pero somos separados por medio de un rito de ordenación. Recibimos un orden, que es el de predicar y administrar los sacramentos. Y también pasa por un ritual que hace que la comunidad vea que tal persona ha sido separada para ello. Por eso, cuando un pastor o un sacerdote se porta mal y comete un pecado igual que cualquier otro, es mucho más malo que lo haga uno a que lo haga otro. ¿Por qué? Porque uno ha sido separado para
un servicio que se supone debe ser bueno para Dios y la comunidad. Y cuando no lo es, entonces se rompe el proceso de conexión con Dios. Y aquella persona que dedica su vida para ayudarme a conectarme con Dios, en realidad me aleja de Dios, entonces eso rompe mi proceso de lo sagrado. Por eso, en nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos cuidado con estas cosas y entendemos que el pastor no es perfecto, pero también entendemos que el pastor sigue siendo pastor y por ende hay que exigirle que se comporte como tal. Y cuando no lo haga, hay que recordárselo, tal como el pastor también se lo recordará a los mismos fieles. Todo con amor cristiano. Las vestimentas litúrgicas también pasan por proceso de consagración, porque son para el servicio divino. No es una ropa mágica, sino que se tiene que utilizar precisamente para eso. Yo no puedo ir a una fiesta de disfraces, entre comillas, disfrazado de pastor, porque eso sería una falta a lo sagrado. En el caso de las ropas, esto todo lo vamos a ver en profundidad más adelante. Tenemos la camisa clerical con el cuello, por supuesto, el talar, que es el revestimiento negro, la toga, el alba, que se usa en la Iglesia Católica y en la mayor parte de la Iglesia Luterana. La estola es el símbolo de los pastores ordenados, y la casulla, que es como una especie de poncho de color, es cuando hay otros pastores, se utiliza para definir quién va a ser la Santa Cena, quién es el oficiante número 1. Todo eso después lo vamos a ahondar. Además, las vestimentas litúrgicas sirven para cubrir a los pastores y liturgos, evitando que su cuerpo distraiga a los fieles, para que nadie diga, oye, que está guatón el pastor. De hecho, tapa lo más posible. En algunas tradiciones se usa hasta gorro, para que tape lo más posible, para que las personas no se distraigan y que influya lo menos posible la persona que está sirviendo. Y por eso, toda persona que sirve en el altar debe revestirse, sea o no sea pastor. Al día de mañana, si la Karin quiere ayudar en la liturgia, ella va a tener que usar talar. Igual que yo. No se va a poner la estola, pero el talar lo tiene que poner, porque debe tapar su cuerpo, porque está ahora separada para ejercer un servicio a Dios. Ya no es mamá, no es profesora, se transforma en una liturga que sirve a Dios. Si va con los pantalones rotos, en chalas, despeinada y sucia, va a ser más difícil que logre una conexión con la comunidad y lo divino, porque uno es un vínculo entre Dios y la comunidad, nada más que eso, y por eso ese vínculo debe estar bien hecho, y la mejor forma de hacerlo es cubriendo nuestro pecado humano para que se note lo menos posible, de tal manera que la comunidad pueda vincularse con Dios a través de los gestos, palabras y cosas que uno hace ahí. Nada es casual. ¿Qué pasa con este concepto de lo profano? El término profano señala un elemento o cosa que no me conecta con lo divino. Es algo común, no significa algo malo. ¿Ya? El tema es que lo profano no me conecta con Dios. Y eso es lo que debo tener en cuenta. Por eso, profanar es lo realmente malo. Lo profano da lo mismo. El tema es cuando hay una profanación de lo sagrado, es decir, que aquello que debería remitirme, comunicarme, vincularme con Dios, viene a hacer lo contrario. Por eso, lo que ha sido
consagrado no puede volver a ser común. Eso sería una profanación y daña la fe de la comunidad. Y uno se da cuenta, si es que, o sea, imagínense lo que significaría para ustedes que yo los invite a un asado en mi casa y yo esté tomando vino con el cáliz de la Santa Cena, haciendo chistes. No, no se puede. Perfecto, nadie se va a morir. No, nadie se va a morir. Pero ese cáliz se transforma en algo que deja de vincular a Dios para vincularme con la experiencia del asado en la casa del pastor. Por eso es importante cuidar lo sagrado, que es algo que se enseña muy poco y que muchos, especialmente en iglesias libres o más evangélicas, lo toman casi como una superstición. Pero es vital porque de ahí viene también nuestra capacidad de experiencia religiosa. La experiencia religiosa no puede ser solo escuchar la palabra y cantar. Somos personas sensoriales. Y al ser personas sensoriales, sentimos. Y nuestras vidas como creyentes se expresan a través de todo tipo de emociones. Por eso se utiliza, ¿cómo se llama el humo este? Incienso. Se utilizan símbolos, se utilizan imágenes, se utilizan altares, porque todo ayuda y debe colaborar para que la sensibilidad de cada uno pueda encontrar un espacio que lo conduzca a Dios, una experiencia que lo conduzca a Dios. Y cada uno tendrá una. Algunos con la pura palabra están listos, otros necesitan ver, otros necesitan tocar y sentir. Por eso nosotros hacemos nuestras propias hostias. Porque para mí no existe eso de tener algo que se te pega al paladar y que estoy más preocupado de sacármelo con el dedo que del sacramento del cuerpo de Cristo. Y por eso el vino, nosotros tomamos el mejor vino posible, porque yo quiero sentir el vino cuando entra a mí. No puede ser agua. Esa es la hostia hacen acá. El pan de comunión lo hacemos nosotros, claro. Receta propia. ¿Sí? Y mi sueño es que hagamos también nuestro propio vino algún día. Porque esto todo es parte de la identidad de la iglesia, de la comunidad. Dios lo hace bien. Por eso, queridos míos, es tan importante el cuidado de lo sagrado, porque es lo que nos vincula con Dios. Ese es el objetivo. Y si lo perdemos, vamos a quedar a la deriva con nuestro esfuerzo para vincularnos y perder todos nuestros sentidos. Perdemos el sentido del tacto, del olfato, de la vista, para dedicarnos solo a escuchar la música, por ejemplo, para escuchar la palabra y listo. ¿Y dónde está lo otro? ¿Dónde está el resto de mi cuerpo? Deberíamos bailar a veces también. Algunos lo necesitan seguramente, los más inquietos. Hay algunos más kinestésicos, otros preferimos estar sentados. Algunos necesitan más ruido, otros necesitamos silencio. Y la iglesia debe tener un espacio que pueda colaborar para la conexión con Dios de todos y todas. Es por eso que esto siempre se vive en comunidad. Aquí, respecto a eso mismo, como hace poco estuve yendo a la Unión Cristiana, es cuático, o sea, a mí igual me gusta el tema de la música, porque soy muy del arte, pero claro, como que siento que ese tipo de cultos, como que se enfoca mucho en las personas, en la persona que hace el acto, o sea, los músicos cantando, llorando, cuando el mismo pastor está casi en el centro con un montón de foco y cámaras, como que siento que se pierde como la comunidad. Siento algo que siento mucho acá en la iglesia, de que es la comunidad, y como somos todos muy igual. Eso es como bonito. Claro. Se nota la diferencia. Por eso en nuestra iglesia, por ejemplo, si se hace un culto, como se hace acá también, la adoración, con más instrumentos y todo eso, nadie se puede poner al centro.
porque el único centro es Cristo, y nadie más, no el que canta. Todos a las orillas. Por eso yo predico en el púlpito a un lado, no en el centro, porque el centro es Cristo. ¿Mm? Y así debe ser. Si no nos equivocamos y pensamos que el pastor es el centro, el cantante es el centro, el guitarrista es el centro, y no estamos para verlo bailar, estamos para conducirnos a Cristo. Por eso, tal como decía Tomás, la comunidad es tan importante. Porque es ahí donde se vive la fe en Cristo y se celebran los cultos que nos ayudan a reconocer y recibir a Dios en palabra y sacramento. No tenemos que hacerlo solos en la casa, tenemos que hacerlo juntos, porque ahí es donde vamos fortaleciendo y aprendemos de las experiencias de fe compartidas. Mucha gente cree que uno como pastor ya tiene todo como súper claro y todo eso, y para nada. Uno aprende de las experiencias de los demás. Y tal como ustedes copian mi fe, yo copio la fe de ustedes. Y yo he aprendido mucho más de las abuelitas de la iglesia que de lo que yo he enseñado. Porque es realmente el testimonio de fe lo que a uno lo ayuda a creer. Cuando uno ve que el otro cree, uno dice, oye, yo también quiero creer así. Yo también quiero orar así, también quiero hablar así, quiero predicar así, quiero moverme así, quiero sentir así. Y uno va buscando su propio espacio, su propia manifestación de fe, que va forjándose a lo largo de todos los años. Yo no soy ahora igual a lo que era antes. Pregúntale a la Hildegund, por ejemplo. Entonces, uno va madurando. Y todos por igual, juntos en comunidad. Y cuando uno cae, los otros caen con uno. Y así se van forjando tradiciones que van dando identidad a la comunidad de generación en generación. Por ejemplo, la confirmación es una tradición de la iglesia. Y en esta comunidad estaba pasando algo que ha ido transformando ese hecho, esa tradición, en que antes era el paso del joven al hombre, o de la niña a la mujer. Se hacía a los 15 años y era un cambio social la confirmación. Hoy en día, al menos aquí, la confirmación de jóvenes ya no tiene tanto arrastre, porque es la confirmación de adultos lo que realmente mueve la iglesia. Porque los jóvenes están en otra parada y ya no cuentan con el apoyo de sus padres para hacer la confirmación. Antes era obligación. Hoy en día los jóvenes vienen solos a la iglesia y por eso cuesta mucho más. Yo me confirmé con la pistola en la cabeza, por ejemplo. No tenía opción. ¿Se hacía o no se hacía? En cambio, hoy en día ya no podemos obligarlos. Entonces, la iglesia siento yo que va hacia una confirmación de adultos como más importante hacia una tradición nueva. ¿Cuál ha sido como la respuesta como de la iglesia como a esta modernidad de la religión donde, como tú igual he dicho otras veces, como que se banaliza un poco la religión? Ahora yo diría, ¿cómo en estas juventudes que quizá encuentran a Dios por lado, cómo se les puede acercar a la iglesia o de qué forma como no se pierde la capacidad de ir como que vaya entrando más gente a la iglesia? No sé cómo explicarlo. Como sin cambiar los fundamentos de la comunidad y de la iglesia, cómo seguir trayendo gente joven acá y expresar como los tiempos, no sé cómo. Mira, la gente joven siempre ha sido crítica. Eso no es algo nuevo. Eso ha sido siempre igual. La única diferencia es que antes había una presión social y un castigo social si tú no estabas en la iglesia. Y eso es lo que ahora ya no está. Entonces, antes la gente hacía muchas cosas por culpa. Hoy en día tú ves estas cosas raras, por ejemplo, que a mí me chocan, como matrimonios esotéricos, en donde la gente se casa a sí misma, usan todo tipo de símbolos, mezclan todas las tradiciones religiosas y se arman un matrimonio para ellos, así a pinta de ellos, cosas que en general no tienen ningún sentido religioso, ni en la más mínima seriedad religiosa, pero a ellos les sirve. No les sirve para lo que yo creo que les sirve, pero les sirve para rellenar el espacio y hacer la fiesta después.
Claro, pero tampoco es que tenga mucho sentido religioso, creo yo, digamos. Y además que todas las veces que lo he visto, no, a la larga es un show nomás, digamos. Tal como también a veces el show es un matrimonio en la iglesia, ¿ya? Especialmente sin preparación, sin nada. Yo creo que para mí hay una sola respuesta, y es la misma respuesta que le doy a los papás y mamás cuando me preguntan cómo llevar a los hijos a la iglesia. Cuando a ti te ven feliz en la iglesia, te van a seguir. Así de simple. Y la iglesia se va a llenar con la gente que yo traiga. Tú llegaste, Tomás, porque alguien te trajo. Karen llegó porque alguien la trajo. Y así funcionamos. Todos llegamos aquí porque alguien nos trajo. Algunos tuvimos la suerte que fueron nuestros papás. Otros tendrán la suerte que sea un amigo, el pololo, la polola, la mamá. No lo sabemos. Pero la única forma de llenar la iglesia es que cada uno traiga a su gente a su debido tiempo. No podemos presionar esos procesos. Yo cuando le explico esto a la gente, le digo que en general uno tiene que ser conocido como la persona que tiene fe para que cuando lo necesiten acudan a ti. Porque quizás tú los invitas a la iglesia, no les va a gustar, se van a aburrir, no entienden, no van a volver nunca. Bien, pero si se les muere la mamá, te van a llamar a ti. Eso es lo que tenemos que lograr. Estar presente cuando la gente lo necesita. Y no solo presionar para que vengan porque nosotros queremos tener más gente en la iglesia. Obvio que a todos nos gustaría eso. Pero es importante que respetemos también los procesos de fe. Y por lástima, la iglesia, hablando con mayúscula, le ha hecho mucho daño a muchas personas. Entonces hay mucha gente que no cree con razón y que no se acerca a la iglesia con razón. Me gusta eso porque, por ejemplo, cuando hablo en la iglesia, como que no hablo, o sea, no es como propagandístico, no es como que intenta como evangelizar de golpe, sino es como, así tú, como lo paso acá, oh, me gusta, me siento bien, me entretenido, la comunidad, como que más de la experiencia. O sea, me hace bien. Eso yo, para mí, ese es el límite de mi experiencia de fe, que me haga bien. Y cuando yo sienta que la iglesia me hace mal, tengo que salir corriendo, porque me puede destruir. Y así, como muchas personas llegan a esta iglesia destruidos, uno debe también cuidar su experiencia religiosa. Por eso, al final acá dice, se invita a otros a vivir juntos la alegría de la fe y servir a Dios en el mundo por esa fe. ¿Sí? O sea, es una alegría. En la iglesia tenemos que ser alegres y tenemos que estar felices de estar aquí, porque sentimos a Dios en nuestra vida y aunque no pensemos igual, aunque no vayamos al cine juntos, podemos vivir una fe que nos haga bien a todos. Bien, acerquémonos entonces ahora a lo que vamos a ver después, que vamos a empezar a analizar el culto. Primero, ¿qué le mueve a cada uno a participar en el culto? Vamos a dejar de compartir. ¿Qué le mueve a cada uno a participar del culto? A levantarse temprano un día domingo o un sábado, o salir el domingo a la tarde, levantarse de la siesta para ir al culto de oración. O sea, ¿qué nos mueve realmente para ir al culto? Démosle una vuelta. ¿Y por qué no vamos también? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que realmente nos mueve a levantarnos, ir o algún día no hacerlo? Pero como tú dices, yo siento que me hace bien. Por eso voy al culto. No me siento obligada a ir al culto. Voy libremente porque me gusta y siento que me hace bien. Yo creo que es un momento también donde no tienes ningún estrés, no estás obligado a
está, no sé, hacer algo, una tarea o algo, digamos, que tienes que hacer, no, te relajas simplemente. Es un momento para ti y para la comunidad. Gracias, Lucía. Miriam. Bueno, yo creo que en el culto Dios lo es todo. Dios entra en nuestros corazones y a través de la palabra nosotros nos sentimos consagrados, nos sentimos esperanzados, nos sentimos tranquilos. En nuestra fe se agranda. Cuando yo me distancié, como que me faltaba algo. Y el volver hace que entrar a la iglesia, al escuchar el culto, al escuchar la palabra de Dios, tú te sientes más cristiana. Al recibir el sacramento, el perdón, la comunión, uno se siente más esperanzada de la vida, de seguir viviendo. Para mí eso es el culto es el perdón, la paz, la comunión, la palabra de Dios, y sentirnos pleno de una comunidad. Y cuando no voy, lo hago aquí en casa. Sigo la palabra de Dios, sigo el culto del pastor con mi marido, lo analizamos, hasta cantamos. Los himnos también nos acercan a Dios. Los himnos son parte de nuestra... Y los himnos de la iglesia, no los otros, no me gustan los otros himnos de otra iglesia. Nuestros himnos son muy especiales porque te elevan el espíritu, te hacen sentir como esperanzada en la vida, con tantos problemas que hay en la vida. Eso es el culto. Es como tan lleno, tan bonito. A mí me encanta ir al culto. Lo echaba tanto de menos cuando no podía asistir a un culto. Porque es el alimento para el alma. Escuchar la palabra, participar de la Santa Cena, para mí es lo más grande, el momento más, el clímax del culto. De poder compartir la Santa Cena. Es súper importante para mí. Y a mí se me fue negado en muchos años. Así que es súper importante. Gracias, Ana María. Para mí es especial porque siento que uno es como darle un espacio distinto a Dios en la semana, como darte ese tiempo y ese espacio, más allá que uno puede orar o leer un versículo, como un espacio para él. También me llena mucho la comunidad, como el estar con un grupo de gente que cree y confesa algo parecido, muy bonito. Y también, que esto es como nuevo, porque ahora como que volví a la iglesia, encontrarle mucho sentido y valorar mucho los rituales, como los hitos, como no sé explicarlo. Quizás hace un año atrás o 2 años no me gustaba tanto el órgano, o como ese tipo de música, ahora me gusta, porque encuentro distinto, como que es como algo, es bonito, no sé, como que ese momento es distinto y especial, y me llena un montón. Eso es identidad. Claro, sí, me gusta. Careta. Gracias, Tomás. Bueno, yo comparto un poco la sensación que tiene Ana María, pero desde otra experiencia yo estuve peleado con la iglesia muchos años por un tema de pensamiento, de ideología, porque con Rudy le comenté, yo fui católico y era demasiado ser pecador. Nos castigaban mucho y no era la realidad que Dios nos enseñó. No era la palabra de Cristo, no era una realidad que yo me sintiera como. Entonces, al acercarme a la iglesia luterana, al escuchar la palabra, me sentí mucho más identificado, me sentí en una comunidad que no te juzgaba a pesar de estar ahí y ser distinto o tener un pecado sin que nadie sepa, porque en muchas otras religiones sí te juzgan a pesar de estar ahí, se te juzga por todo, y en una religión que no se te juzgue o que no se te mire distinto porque tu ideología política o tu identidad, eso se valora mucho y se acerca más a lo que Dios nos enseñaba, que es amor, respeto, seas quien seas. Y lo más importante es sentirme cómodo escuchando la palabra de Rudy, cómodo De Dios. rodeado de la comunidad en la que me encuentro,
Y me siento agradecido de Dios por haber encontrado esta comunidad, por haberme acercado nuevamente a la iglesia y por estar iniciando este proceso de confirmación que para mí como católico era una obligación en su momento. Fue una obligación. Yo no lo hice, fui más rebelde, no lo quise hacer, pero aquí es por opción, es porque yo quiero, es porque yo siento que estoy en el momento exacto para poder confirmar mi fe ante Dios y ante mi comunidad. Gracias, Javier. Dentro de la liturgia, a mí siempre me ha llamado, porque yo vengo un poco más del mundo evangélico, siempre me ha llamado la atención y me ha gustado mucho la solemnidad de la liturgia luterana, católica. Siempre ha sido algo muy interesante y muy rico de observar. Eh, al, al ir al culto, eh, lo que yo busco es, de alguna forma, hacer comunidad. Entonces, pasa mucho, y aquí hablando en términos generales, de que se hace poca comunidad a partir de las liturgias, porque, porque todo tiene un proceso tan determinado que no se da lugar a la comunidad a participar de la ejecución de ciertas cosas. Ahora, yo no voy, como decía eh, el pastor en la primera clase, no, mi intención en ningún caso es tratar de convencerlos de que hay que hacer las cosas distintas porque no tiene sentido. Eh, pero creo que sí podemos conversar ciertas cosas y yo tengo súper claro que esto es para ser luterano, por lo tanto las cosas en las que yo pueda quizás no estar del todo de acuerdo no significa eh, un, un juicio ni mucho menos. Eh, Me arranqué de la iglesia evangélica por eso, por tanto juicio y por tanto reproche y tanta locura. Entonces, eh, lo que yo busco en el culto es hacer comunidad. Entonces, a mí me gustaría que se pudiera hacer un poco más de comunidad al poder interactuar de alguna forma un poco más entre las personas, porque la liturgia de alguna forma, como está establecida en la iglesia luterana, todo lo hace el pastor, y entiendo por qué es así, pero todo el resto solo somos oyentes, solo escuchamos. Y yo les voy a ser honesto, las veces que yo he participado de los cultos de la iglesia luterana, para mí han sido muy buenos. Yo nunca he salido de ahí así como que, que lata. No. A pesar de que la metodología es súper distinta a la iglesia evangélica. Yo era bautista. Los bautistas tampoco son tan escandalosos, pero sí hay otra dinámica. Pero yo he salido súper bendecido, enriquecido, sorprendido gratamente de todas las reuniones que he participado en la iglesia luterana hasta ahora. Eh, y entiendo que esto del café después de es súper importante, yo lo amo, pero, pero en la liturgia quizá yo buscaría la forma de interactuar más. Ahora, esa es mi opinión y yo puedo estar muy equivocado, eh, pero aún así, de todas las reuniones que yo he participado con ustedes, eh, si hay algo que yo he amado de lo que ustedes digo ustedes porque yo estoy como en proceso de ser parte eh, es la sencillez que ustedes expresan, eh, la falta de prejuicios que ustedes demuestran y, eh, y de alguna u otra forma esta intención que, que no se dice, pero se ve, de tratar de seguir el mensaje de Jesús en lo cotidiano y en las reflexiones que hace el pastor, eh,
esto de aterrizar el mensaje que encontramos en la Biblia a lo práctico es súper necesario. Entonces, muchas veces en otras iglesias que yo visité, se pierde un poco eso. Entonces, si hay cosas por las que a mí me gusta participar, es por eso, porque el mensaje, si bien es cierto, revisamos los evangelios, revisamos algunos que otros pasajes que tienen un sentido, digamos, para el momento en que fueron escritos, también hay una riqueza espiritual que traer para este año, a nosotros. Y, y eso es, creo que es fundamental. Y aunque parezca algo tan básico y tan sencillo, quizás para ustedes que están más acostumbrados a este tipo de reflexiones por parte del pastor, déjenme decirles que en muchos otros lugares no se da tanto. Se mantiene este misticismo de algunos pasajes que son medio complejos y se dejan en el aire y no se aterrizan nunca. Entonces, ahí lo práctico no simplemente no aparece. Yo he disfrutado mucho de las reuniones con ustedes. Vale destacar que no estás equivocado, ¿ah? No te preocupes. Eh, la liturgia trata en general, después lo vamos a ver en todo caso, de suplir muchas de las necesidades espirituales que las personas pueden tener, pero nunca va a poder suplirlas todas, ¿ya? Y eso no significa que no pueda cambiar y mejorar, ¿ya? Yo siempre digo, yo soy muy liturgo y amo la liturgia, pero la liturgia está al servicio del ser humano y no al revés. Y si yo soy el primero en decir que si hay que cambiar algo en la liturgia que favorezca a las personas, entonces hay que cambiarlo. Ya eso no está grabado con fuego. Hay otras cosas que están grabadas con fuego, como el sacramento, pero hay cosas de la liturgia que se pueden cambiar, ¿ya? Ahora, el sentimiento, ojo con que el hecho de que la comunidad no participe tanto no significa que no haya comunidad, ¿sí? Pero vamos a ir viendo ahora, después, de qué manera nosotros creemos que hay una participación ahí. Obviamente que se puede mejorar, ¿eh? Y espero escuchar de ti buenas ideas al respecto, ¿ya? Nunca dejes de decirlas. Si son demasiado raras, a mí en privado. Si son normales, en público. Ahí hacemos un filtro primero. Entonces. Eso. Como padre, bueno, hablo por mí, o madre, es mi responsabilidad también estar con mis hijos en el lado espiritual. Entonces, nosotros empezamos a ir de a poquito, hasta que ya nos involucramos más y los niños van felices. Y nos ha servido para, bueno, a mí personalmente es como para aliviar un poco es como la ayuda espiritual que uno necesita cuando está abrumado por la vida, y que mis hijos tengan mejores valores y ser mejores personas. En el fondo eso es lo que yo busco cuando voy y me levanto y trato de ser responsable por mí y por mis hijos, y tratar de enseñarles, porque yo no vengo de ninguna religión, esto fue una búsqueda espiritual, porque tenía la necesidad de que el mundo no es solamente lo mundano, había algo más. Y eso trato de educar a mis hijos también. Por eso yo voy y me levanto y tratamos cada vez de integrarlos más, y mis hijos ya están felices. La Dominga se sabe los pasos de la liturgia y todo, así que bien, estamos bien. Nos sentimos más felices, más llenos, más completos cuando vamos. Eso. Gracias. Bien, entonces vamos a terminar con la presentación rápidamente. Vamos a dejar las preguntas para después. Y hacer una pequeña introducción sobre lo que tenemos, lo que vamos a ver después, ¿no? El culto cristiano es una expresión de fe, adoración y necesidad de Dios. Es decir, que la razón por la cual tenemos un culto es precisamente porque con eso expresamos la fe que sentimos y tenemos, adoramos a Dios como nuestro creador
y expresamos una necesidad de Dios. Esto no lo hacemos porque somos buenos ni bonitos, es porque lo necesitamos. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Y en nuestra liturgia cristiana, el culto se divide en 3 grandes partes: la confesión y absolución, las lecturas y la predicación o sermón, y el sacramento en la comunidad. Rápidamente, tenemos que, en la confesión de pecados, al inicio del culto, reconozco que me equivoco, que soy pecador, que soy pecadora, y que necesito de Dios para vivir una vida mejor, y también vivirla desde la fe en Cristo, no en mi propia regla, sino desde lo que Cristo me dice. Significa que me importan los mandamientos de Cristo y que creo que no estoy obligado a hacerlos, creo que me hacen bien, y esa es la diferencia. Por eso la absolución es un perdón que me hace sentir libre de las culpas. Esto no significa que yo simplemente me arrepiento y no me hago cargo de nada. No. Significa que al confesar mis pecados me arrepiento y Dios me perdona precisamente para restaurar mi vida y renovarla. Mi vida no puede seguir siendo igual después de la absolución. Debo enmendar mis errores, debo crecer, debo madurar. Y la absolución no es solo el perdón de Dios, sino que es la restauración de Dios. El cambio de mi vida. Las lecturas y el sermón, después vamos a ir en detalle cómo se dividen esas lecturas y todo eso, pero nosotros creemos que siempre tiene que haber una buena noticia de Cristo en la Biblia. La Biblia no está para darnos malas noticias, no es para condenar, para eso está el mundo. La Biblia nos da una buena noticia y eso siempre lo tenemos que tener en claro, ¿sí? Y esa buena noticia es que Cristo vino al mundo y lo que nosotros vamos aprendiendo es precisamente de lo que Cristo hizo, y eso siempre es una buena noticia. Que nos exija cambio no significa que sea mala noticia, sino que es una buena noticia porque el cambio es para nosotros algo bueno. Y así nos enseña a caminar en la fe, en el perdón de Dios y a practicar el amor, que no es solamente un cliché, sino una necesidad de poner en práctica nuestra fe. Finalmente, el sacramento y la comunidad. Recibimos en el sacramento la presencia real de Dios. Esto es fundamental para nosotros como luteranos. A veces es difícil para los que vienen de afuera, pero acá no hay símbolo, ni memorial, ni recordatorio, ni juguemos a la Santa Cena, sino que esto es presencia real, es Cristo realmente presente en el pan y el vino, que nos fortalece y nos une a la comunión de los santos para caminar juntos en la fe y por la fe en Cristo Jesús. Aquí entramos en algo muy importante y es precisamente la comunión de los santos, que se dice siempre en el credo, ¿ya? Los santos no son los que están en el cielo con Alberto Hurtado, ni Sor Teresa Calcuta, sino que los santos son todos los bautizados. Y cuando tomamos el sacramento, lo que hacemos es unirnos a todos los santos, vivos y muertos, a toda la comunión que ha creído y cree en Dios para servirlo y recibirlo. Esto es vital, porque el cuerpo y la sangre de Cristo nos hacen parte de algo que es mucho más grande que nosotros, que va más allá de nuestra comunidad, va más allá de la iglesia, es la comunión de los santos, de todos los creyentes. Así, solo como un gran resumen, entendemos el culto cristiano. Desde la próxima semana vamos a empezar a ver parte por parte y mientras vamos llegando a los distintos espacios,
vamos a detenernos y ahondar en eso. Por ejemplo, cuando tengamos que ver la palabra, vamos a ver cómo interpretamos la palabra. Cuando lleguemos al sacramento, vamos a ver lo que significan los sacramentos. Entonces, de esta forma vamos entendiendo toda la teología cristiana desde nuestra práctica litúrgica. Y no solamente que yo ahora les diga ya, hoy vamos a hablar de la confesión. No, vamos a hablar de cómo hacemos la confesión en el culto. Y desde ahí entender qué hace la confesión en nuestras vidas. Siempre desde lo práctico. Acá no hay nada que aprenderse de memoria, sino es primero entender lo que hacemos para ver qué es lo que hace en nosotros y siempre definir si podemos hacerlo mejor. Así que bienvenidos a la aventura, porque esto recién comienza. Y hay muchas cosas buenas. ¿Les parece? Bien. Me interesaba mucho esta primera reunión porque es importante que aprendamos a ver que la fe no es solamente un esfuerzo o una intención personal. Hay un fenómeno religioso en los cuales nos preguntamos cosas. Y cada una se va a hacer preguntas distintas. Ojalá esas preguntas vayan saliendo también durante este proceso, para que vayamos creciendo juntos, no como un lavado de cabeza, sino como una limpieza. Pues nosotros debemos todas las mañanas pensar realmente en qué Dios creemos, en cómo Dios obra y qué hace en mi vida. Y debo pensarlo siempre, tanto en los días tranquilos como para que cuando no estén tranquilos yo tenga certezas. Porque cuando caigo no necesito dudar de Dios. Ahí es donde más seguridad debo tener. Este es el momento para dudar. Este es el momento para hacer preguntas. Porque luego necesitaremos certezas. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Continúen, por favor, estudiando el culto, vean la liturgia. Ya cuando estén en el culto, háganse preguntas, porque así vamos a poder participar también más cuando uno entiende. Muy bien, muy bien. Entonces, los invito a tener un momento de oración y así nos ponemos en las manos de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por estos momentos en donde podemos salir de la rutina cotidiana para hablar de ti, para conectarnos contigo y también con otros creyentes que son distintos a uno, pero que buscamos una misma cosa. Te buscamos a ti, Señor. Encuéntranos, por favor, para que seas tú quien guíe nuestros pasos, nuestras mentes y corazones, de modo que podamos conformar nuestras vidas a la de tu Hijo Jesús y que Él sea quien salve nuestras experiencias, que nos salve de una vida sin Dios, que nos rescate del sinsentido y la oscuridad para llenarnos de su luz, de su esperanza y de su vida eterna. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes. Amén. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a todos. Nos vemos. Chao.